Se me ha ido la señal. Dice, Sí, hermano. Ya volvió. se me había ido la señal y reconectó. Bueno. Dones espirituales, abusos. Dice, tienen un lindo sueño, que todo ejercicio de los dones es necesariamente perfecto y completamente libre de error o abuso. El Nuevo Testamento revela que el ejercicio de los dones puede ser imperfecto. El discurso que Pablo dio en los capítulos 12, 13 y 14 de Primera de Corintios fue dado simplemente porque la asamblea en Corinto estaba haciendo uso incorrecto de los dones. Pablo no puso en tela de juicio lo genuino de los dones, sino el mal uso de los dones. Hay algunos que creen que por el solo hecho de ser usados por Dios con la manifestación de dones piensan que han alcanzado un nivel de perfección tan alto que los libra de la necesidad de recibir enseñanza y corrección. Se creen infalibles, ¿no? Se puede decir que nunca llega un creyente a un ministro al punto de saberlo todo y que no necesita ser enseñado o instruido. En 2 de Timoteo 1:13, Pablo le aconseja a Timoteo, su hijo espiritual. En Timoteo 1:13. Timoteo 1:13. Dice, quien lo encuentre, me dice. Sí. La segunda, A ver, dice Primera de Timoteo 1:13. a 2 de Timoteo 1:13, mano Luis. Segunda. Segunda. Dice 1:13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Amén. Y también en 2 de Timoteo 3:16 dice, pero evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Le recordó toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en ciencia, en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El hecho de que Dios ha escogido al hombre como su instrumento por medio del cual él hace la manifestación de los dones, no indica que dicha persona ha alcanzado la satisfacción absoluta. Siempre existe la posibilidad del error humano. Lo que queremos decir es que los dones genuinos pueden ser mal usados debido a las imperfecciones del creyente. No por eso debemos retirarnos y negar al Espíritu Santo la oportunidad de usarnos como sus instrumentos. Nunca faltan los que están en contra de los dones, o sea, las manifestaciones de los dones, y ellos inmediatamente señalan cualquier error, imperfección, como una falsificación que les justifica condenar todo uso de los dones. Por eso siempre debemos ser celosos en mantener la dignidad y el alto respeto que merecen los dones sagrados. Vemos primeramente que hablaban en lenguas más de lo correcto. En 1 de Corintios 14, versículo 23 al 27, hablaban en lenguas sin esperar la interpretación. Los que ejercían el don de profecía reclamaban una inspiración más allá de la crítica, y el hecho de ejercer tal don los colocaba en un nivel espiritual tan alto que no querían rendirse a la corrección o a la obediencia de los líderes espirituales.
Pablo procuró establecer ciertas reglas fijas para guiarlas en el sabio uso de los dones, y él estableció un límite de 3 mensajes en lenguas en un solo culto. Les dijo que no debían hablar en lenguas en voz audible sin que hubiera un intérprete, y aún así deberían ser juzgados por los demás. Hemos visto cómo la asamblea de Corinto abusó de los dones al permitir su uso en exceso, mientras que la asamblea en Tesalónica erró en otro extremo al suprimir o apagar el fuego del Espíritu Santo. En 1 Tesalonicenses 5, del 19 al 21, y vemos que el don de la palabra de ciencia puede resultar ineficaz por el orgullo de la persona usada. En 1 Corintios 8, versículo 1, 1 Corintios 8, versículo 1. 1 Corintios 8, versículo 1 dice así: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos el debido conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y en 1 Corintios 13, 2 nos dice: y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Hay una regla dorada que debe gobernar el ejercicio recto de los dones espirituales. En 1 Corintios 14, 26 dice así: entonces, hermanos, ¿qué podemos decir? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y el principio o fundamento áureo que solo puede hacerlos efectivos se encuentra en 1 Corintios 13. Al observar esta regla y este fundamento se obtiene el remedio a todo abuso de los preciosos dones del Espíritu Santo de Dios. El verdadero amor no se satisface sin que haya quien participe en la edificación. Pablo puso como enseñanza fundamental el versículo 14, capítulo 14, 40. El versículo 14, perdón. Dice: si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Hay que establecer desde un principio que una manifestación del don de lenguas e interpretación o aún de profecía nunca puede reclamar la misma naturaleza infalible de las sagradas escrituras. Muchos caen en el error de creer que cuando sienten la inspiración del Espíritu Santo para dar un mensaje en lenguas o de profecía o cualquiera de los dones, que pierden el control propio y que no son responsables de sus acciones, y por eso no deben ser gobernados ni corregidos por los ancianos o líderes espirituales. Es un error muy serio. Una preciosa garantía tenemos, y es que el Espíritu Santo nunca se manifiesta por medio de una persona sin su propia libre y activa inteligencia cooperativa. De otra manera hubiera sido inútil que Pablo les aconsejara guardar silencio en el versículo 28 y 30. Por eso dice en el versículo 32, Dios ha puesto a hombres capacitados para instruir y guiar a su pueblo. Y en 1 Corintios 12, 28, y Él hará conocer su voluntad por medio de ellos. Deben de ser respetados por el puesto que Dios mismo les ha dado, aunque posiblemente tengan sus imperfecciones por el solo hecho de ser humanos, pero ellos tienen que guardar con un celo santo el orden que Dios ha ordenado para los servicios espirituales. Por supuesto, lo haría con toda sabiduría, caridad y cortesía cristiana.
el único remedio verdadero para el abuso de los dones del Espíritu Santo es que uno vaya creciendo en la gracia de Dios. San Pablo dice, hermanos, no seáis niños en el sentido, sino sed niños en la malicia, pero perfectos en el sentido. El ejercicio perfecto de un don espiritual es efectuado únicamente cuando el Espíritu Santo tiene control absoluto del espíritu, alma y cuerpo del creyente. Otro abuso del don de lenguas o de profecía se ve cuando ciertas personas creen que aún se puede interrumpir al predicador mientras él está predicando el mensaje de la palabra de Dios. Eso nunca debe de ser. En primer lugar, es una falta de cortesía y deja la impresión de que dicha manifestación sobrepasa en inspiración a la misma palabra de Dios. ¿Cómo se corrige el abuso de los dones? Dice, primeramente, por enseñanza cuidadosa en los cultos de la iglesia. Segundo, en conversación a solas con los que hacen abusos. Y tercero, en la sabia dirección de los cultos por los encargados. El dirigente del culto tiene una solemne responsabilidad y por eso debe andar muy cerca de Dios y ser lleno de sabiduría, amor y entendimiento espiritual. Hay que reconocer que hay dos personalidades involucradas en cualquier manifestación de los dones, o sea, la personalidad del individuo y la personalidad del Espíritu Santo. Muchos creen que solamente hay el lado divino y por eso no permiten ninguna imperfección. Hay que ejercitarse en el uso de los dones. Con la práctica viene la perfección. El Espíritu dice, él era tímido. O sea, un ejemplo, ¿no? De que el hermano Wesley tiene un lindo uso del don de profecía. Él era tímido y tenía miedo de que posiblemente pudiera ser el mismo en lugar del Espíritu Santo en sus manifestaciones, pero un anciano en la fe le aconsejó que no debía de faltar en practicar el hermoso don que Dios había escogido por medio de él. Él mismo dice que poco a poco él perdió el miedo y permitía al Espíritu Santo usarle con el don de profecía. Y hoy en día Dios le sigue usando en una forma muy preciosa con ese mismo don. Cualquier manifestación de los dones es para hacer sentir a los congregados la gloria de Dios, la presencia de Dios. Es Dios que se manifiesta con los dones, pero es para glorificarse Dios, para mostrar su presencia a Dios. Lo hace así. Aún los incrédulos les hace conscientes de la presencia de Dios. Así se manifiesta. Aunque los dones siempre traen gozo y nos hacen querer adorarle a Dios con una devoción amorosa, siempre tenemos que reconocer que el propósito principal de la unción del Espíritu Santo de Dios es para llevarnos al mundo como testigos del amor de Dios y a dedicarnos a cumplir la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Hechos 1, versículo 8. Nos aclara el propósito del poder que el Espíritu Santo quiere darnos. Dios está usando los diferentes dones en gran manera, particularmente el don de sanidades y operación de milagros. Siempre hay que buscar la voluntad de Dios para su propia vida y rendirse en sus manos para que Él le use con el don según Él quiere. Por mi parte, yo quiero que Dios, por mi parte, yo creo que Dios puede usar a cada obrero con cada uno de los 9 dones, según la necesidad específica de la ocasión. No creo que los dones son residentes en un individuo, sino que Dios los reparte conforme a su santa voluntad para la ocasión específica. Por eso, cada obrero debe andar cerca de Dios constantemente para estar en condición de ser usado con la unción del Espíritu Santo de Dios en cualquier momento. En 1 Corintios 12:7, 1 Corintios 12:7 dice así:
7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Amén. No son dados los dones para sentirnos muy espirituales ni muy intelectuales, sino para impartir a nosotros una porción de su poder, para traer la bendición a la iglesia o a una persona necesitada. En 1 Corintios 14, versículo 3 dice, mas el que profetiza habla a los hombres para edificación del pueblo y la glorificación de Dios. El propósito de los dones, para confirmar la palabra de Dios. Para esto Dios trajo esos dones, ¿cierto? Y ellos saliendo predicaron en todas partes, en Marcos 16, 20. Dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que seguían. Para dar el toque divino a un ministerio que de otra manera sería muy normal, sin ninguna manifestación de lo sobrenatural. Pablo reconoció inmediatamente al llegar a Efeso que les faltaba algo vital en su experiencia espiritual de los creyentes. Les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Su referencia era dirigida a su experiencia. Su referencia era dirigida a su experiencia y no a su doctrina. Inmediatamente hubo cambio en su experiencia cuando Pablo puso sus manos sobre ellos y hablaban en lenguas y profetizaban. Ese es el versículo, Hechos 19, versículos de 2 al 6. Dice, este pasaje revela que hay íntima relación entre los dones sobrenaturales del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo. Los dones se manifestaron solamente después de haber recibido el bautismo. La operación de los dones es por inspiración y no por imitación. Hay algunos cristianos sinceros que cometen el error de procurar imitar las experiencias espirituales de la iglesia primitiva, pero siempre resulta vacía tal manifestación porque falta lo principal, que es la inspiración del Espíritu Santo. Dice en 1 Corintios 12, 28, Dios colocó en la iglesia a personas capacitadas para mantener el orden y para poder dirigir e instruir a los ministros y a las congregaciones en no abusar de tan glorioso ministerio como es la operación de los dones del Espíritu Santo. Podemos ver en la iglesia de Corinto donde se manifestaban los dones continuamente, que ellos eran hombres y mujeres débiles, rodeados por fragilidades humanas, cometían errores a pesar de su sinceridad. Ellos necesitaban la sabia instrucción de un líder espiritual como Pablo. Hoy encontramos una ignorancia fundamental en cuanto a los dones del Espíritu Santo. Muchos creen que en realidad fueron dados para la época del Nuevo Testamento y que no son necesarios para el día de hoy. La preciosa y gloriosa verdad es que en la operación de los dones del Espíritu Santo es posible en la vida y en el ministerio de cada dedicado siervo de Dios, en respuesta a una fe sencilla y una obediencia implícita. Los que tienen argumento en contra de la veracidad de la operación de los dones del Espíritu Santo son los que llevan la carga de probar que los dones no son para hoy. No pueden probarlo nunca porque no hay ninguna cita bíblica que puedan usar. Nosotros tenemos suficiente prueba. Vamos a Romanos 11, 29. Romanos 11, 29. Romanos 11, 29. Dice 29, nos dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. En la versión de la Biblia viviente en inglés se traduce este versículo, porque los dones de Dios y su llamamiento nunca pueden ser retractores. Él nunca faltará en sus promesas. Los dones residen no en el hombre,
sino en el Espíritu Santo de Dios. Y no son impartidos, sino manifestados. No son habilidades naturales, como una unción especial para cierta situación. No son posesiones permanentes, sino maravillosas manifestaciones designadas para un tiempo apropiado. Hay diferencias en los dones y diferencia en los ministerios y diferencia en los resultados. Por ejemplo, una manifestación en lenguas puede ser para oración, para alabanza, para adoración o para bendición u otros propósitos. Cada culto puede ser enriquecido por la variedad infinita que Dios provee por el Espíritu Santo de Dios. Tan completa y efectiva es esa provisión divina que hay un don para cada dificultad o prueba que encuentra el creyente o la congregación. El Espíritu Santo se manifiesta o nos hace conscientes de su presencia por medio de la operación de los dones espirituales. Cuando un don está en operación, la congregación debe ser consciente de la presencia del Espíritu Santo de Dios mismo. Él es visible por sus dones. Otra prueba que tenemos se halla en Hebreos 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Sí, Él se manifestó en tiempos pasados por medio de los dones del Espíritu Santo. Entonces es razonable creer que Él hará lo mismo hoy y mañana. En Marcos 16, 20 dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, obrando con ellos el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. También tenemos su promesa en Mateo 28, 20. Mateo 28, 20. Dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿No les parece que hoy debemos esperar las señales? Cristo mismo dijo en Juan 16 que cuando viniere el Espíritu Santo, Él me glorificará. Entonces vemos que el propósito de los dones del Espíritu Santo es para ayudarnos a conocer mejor a Cristo. Tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que el Espíritu Santo hace es para glorificar a Cristo. En nuestros estudios siguientes cerca de los dones tendremos un solo propósito, y esto será de creer en cada corazón un deseo ardiente de rendirse en las manos de Dios para ser usados con las gloriosas manifestaciones de los dones del Espíritu Santo. En Primera de Corintios 12, 11 dice, Primera de Corintios 12, 11 dice, nos dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Gloria a Dios. Dice los requisitos necesarios para recibir los dones. Bueno, Dios nos enseña tanto. En su palabra dice sometimiento a la voluntad de Dios, un apetito santo, una inspiración ardiente, la fe y el rendimiento voluntario al Espíritu Santo. Hay una lista de los dones del Espíritu Santo, dones de revelación sobrenatural, como el don de la palabra de sabiduría, el don de la palabra de ciencia, conocimiento, el don de discernimiento de espíritus, y dones de poder sobrenatural, como el don de fe, el don de la operación de milagros, el don, o sea, los dones de sanidades, dones de inspiración o vocalización sobrenatural, como el don de profecía, el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas. Y cada uno de ellos tienen mucho más para estudiar, que ese sería el estudio en el que nosotros continuaríamos, ¿cierto? En el nombre de Jesús, que nos permita Dios seguir. Hasta aquí fue el que compartimos hace unos días atrás,
compartimos nosotros este estudio sobre los dones, ¿no? Vemos cómo Dios nos enseña que somos imperfectos, ¿no es cierto? Y los que pues tienen los dones espirituales pueden ser enseñados y corregidos también, porque Dios permite que sean enseñados y corregidos, y que Dios nunca se cansará de enseñarnos, ¿no es cierto? Y de capacitarnos y de corregirnos, porque Él es perfecto y a nosotros busca siempre Él encontrar en nosotros, pues, para corregirnos en nuestras imperfecciones. Y nos permite también cómo cada uno de nosotros puede entender, porque el Espíritu de Dios nos permite a nosotros, ¿no es cierto?, en los propósitos de nuestro Padre, entender que Él se manifiesta para que nosotros lo podamos conocer a nuestro Señor Jesucristo cada día. Cuántas cosas nos quiere Él cada día mostrarnos, ¿no es cierto? Su amor es tan grande por todos nosotros que es el mismo de ayer, el de hoy y por los siglos de los siglos. Siempre va a estar allí con nosotros. Por eso ese llamamiento que Dios nos hizo a nosotros no se retractan y tiene grandes promesas para nosotros, hermanos. Él no es hombre de mentir, no es cierto, ni hijo de hombre que se arrepiente. Todo lo hace por amor a cada uno de nosotros, a su humanidad, a su creación. Así lo hizo nuestro Padre de esta manera, para que aún confirmar con estos dones espirituales que Él está aquí y se hace presente donde quiera que estemos. Si estamos en el lugar donde nos encontremos, en la congregación, en nuestra casa, muchas veces se ha hecho manifiesto con nosotros de muchas maneras, hermanos. Y esta es la manera en que Dios nos enseña a nosotros, ¿no? Que están los dones espirituales en su obra. Amén.